Bienvenidos una vez más a este canal Noticias de Honduras TV. Atención con el siguiente reportaje informativo. En una declaración que retumba como un trueno en la política hondureña, Jorge Cálix ha salido al ruedo para señalar directamente a la presidenta Xiomara Castro y a su familia, los Zelayas, como los principales artífices de la corrupción en el país. Son el rostro del saqueo y la impunidad. Bajo su manto, Honduras se ha convertido en un paraíso de movimientos ilícitos disfrazados de justicia social, expresó Cálix en una conferencia cargada de indignación. Según el político, los Zelayas no solo han perpetuado prácticas corruptas, sino que también han permitido que el crimen organizado se entrelace peligrosamente con las estructuras del gobierno. Cálix no se contuvo al denunciar lo que, según él, es una red de corrupción que involucra directamente al expresidente Manuel Zelaya y otros miembros del círculo cercano de Xiomara Castro. Hablan de lucha contra la pobreza, pero manejan millones de dólares en proyectos oscuros que nadie sabe dónde terminan. ¿Dónde están los fondos para los pobres? En los bolsillos de los Zelayas, acusó. El político fue más allá y mencionó que los movimientos ilícitos relacionados con contratos amañados, lavado de dinero y acuerdos turbios con grupos externos han colocado a Honduras en el ojo del huracán internacional. El tema de justicia es vulnerable a poder enjuiciar a un narcotraficante, de manera que mientras no tengamos un sistema de justicia robusto, la extradición es la única vía para poder combatir ese mal, la única. Y de alguna manera estaba medio controlado el asunto, pero hombre, cometieron el error o tal vez su propósito de eliminar la extradición, lo que convierte a este gobierno en el gobierno del narcotráfico. Honduras enfrenta una grave encrucijada en su lucha contra el narcotráfico debido a la fragilidad de su sistema judicial, incapaz de procesar y condenar eficazmente a los capos del crimen organizado. En este escenario, la extradición había sido el único recurso efectivo para combatir este flagelo, permitiendo que narcotraficantes enfrentaran justicia en países con sistemas más robustos, como Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de eliminar el tratado de extradición no solo es un golpe a la cooperación internacional, sino también una señal inequívoca de complicidad con los intereses del narcotráfico. Mientras el gobierno se ampara en justificaciones vagas, esta medida envía un mensaje claro. Honduras se está convirtiendo en un refugio seguro para los delincuentes. Ni siquiera Juan Orlando Hernández, con toda su polémica como supuesto arquitecto de una narcodictadura, llegó a dar este paso. La eliminación de la extradición consolida a este gobierno como el protector de los intereses del crimen organizado. En una explosiva revelación, Jorge Cálix insinuó que la familia Zelaya tiene nexos preocupantes con redes ilícitas que operan tanto dentro como fuera del país. Mientras el pueblo sufre, ellos construyen imperios en las sombras. Esto no es un gobierno, es una operación criminal disfrazada de democracia, disparó. Según Cálix, las políticas de la administración de Xiomara Castro no son más que una fachada para encubrir negocios que ponen en riesgo la soberanía del país. No se puede tapar el sol con un dedo. Honduras merece transparencia, y no este circo de corrupción y engaños. Cálix concluyó su arremetida calificando a Xiomara Castro como una figura decorativa que obedece ciegamente los intereses de su esposo y su familia. No es la presidenta del pueblo. Es la presidenta de un clan que ha convertido a Honduras en un terreno fértil para sus intereses personales y los de sus aliados ilícitos, aseveró. El político hizo un llamado al pueblo hondureño para abrir los ojos y exigir cuentas, asegurando que las promesas de cambio de Xiomara Castro no son más que una burla al sufrimiento del pueblo. El impacto de esta decisión no se limita a lo interno, sino que deteriora la imagen de Honduras en el escenario internacional, proyectándolo como un paraíso para los narcotraficantes. Más allá de las acusaciones y escándalos, como los vídeos en los que se documenta la distribución de millonarias sumas vinculadas al narco, el gobierno actual no solo sigue el camino de sus predecesores, sino que lo profundiza al eliminar herramientas clave como la extradición. Mientras se proclaman como combatientes del narco, la realidad muestra lo contrario. La consolidación del poder en manos de un grupo que beneficia directamente al crimen organizado. La falta de acción frente a las pruebas contundentes, comparada con los señalamientos contra figuras como Tony y Juan Orlando Hernández, revela una peligrosa doble moral. Si el pueblo hondureño los juzgó severamente, los responsables actuales deben ser medidos con la misma vara y ser igualmente cuestionados y retirados del poder. La concentración de poder, los intereses ocultos y la falta de transparencia son indicadores claros de que el narco no se ha ido, sino que se ha adaptado y fortalecido bajo una nueva fachada. Estaría dando el brother 3 millones, él y 3 millones yo.
frontera. La presidenta no se pronunció al respecto. Que se está fraguando un plan. En el año 2008, durante el acercamiento que tuvimos con Petrocaribe, y bueno, y nosotros hemos tenido una extraordinaria relación de amistad con Nicolás Maduro, con el presidente Chávez y con la Revolución Bolivariana. Con palabras incendiarias que sacuden los cimientos del oficialismo, la diputada Maribel Espinoza arremetió sin piedad contra la presidenta Xiomara Castro y su círculo familiar. El pueblo hondureño depositó su confianza en ellos, pero esa confianza fue traicionada. Los Zelayas no son más que mercaderes de la esperanza, utilizando su poder para enriquecerse mientras hunden al país en el caos, declaró Espinoza. Según la parlamentaria, lo que parecía una administración comprometida con el cambio no es más que un disfraz para continuar los patrones de corrupción y narcopolítica que han devastado a Honduras. Espinoza no titubeó al señalar a los Zelayas como los responsables directos de consolidar a Honduras como un narcoestado. Los verdaderos artífices de la narcopolítica están en casa presidencial. No son los cabecillas en las montañas, son los que se sientan en las sillas de lujo del gobierno, sentenció con contundencia. Según la diputada, la conexión de esta familia con redes de narcotráfico ha llevado a una internacionalización del crimen organizado, permitiendo que los cárteles se infiltren en las estructuras gubernamentales mientras el pueblo enfrenta pobreza, inseguridad y desamparo. La parlamentaria acusó a Xiomara Castro de ser una líder manipulada por los intereses de su esposo, Manuel Zelaya, a quien describió como el verdadero titiritero del poder. Este no es el gobierno del pueblo, es el gobierno de una familia que ha utilizado la lucha social como una máscara para ejecutar sus planes oscuros, enfatizó Espinoza. También cuestionó la falta de resultados concretos en el combate contra la corrupción y el narcotráfico. Ellos no combaten el narcotráfico, lo administran. Mientras prometen justicia, están garantizando la impunidad para sus aliados, agregó. En un llamado dramático a la ciudadanía, Maribel Espinoza instó a los hondureños a no permanecer en silencio ante lo que calificó como una traición histórica. El cartel Zelaya ha destruido la confianza de una nación entera. Prometieron un futuro mejor, pero nos han dado más pobreza, más inseguridad y más corrupción, expresó con firmeza. La diputada aseguró que no descansará hasta que se exponga por completo la verdad sobre los vínculos ilícitos del gobierno actual. Honduras no puede seguir siendo gobernada por traidores. El pueblo merece líderes que realmente luchen por él, no que lo vendan al mejor postor. Concluyó con un llamado a la acción y resistencia. La trayectoria política de Manuel Zelaya Rosales está marcada por un sinfín de enigmas que siguen sin resolverse, dejando una sombra oscura sobre su gestión y su influencia en el país. Entre las acusaciones más graves que enfrenta está la de haber tejido una red de alianzas con el mundo de la corrupción, utilizando los recursos de estas organizaciones para financiar campañas políticas, solo para traicionarlos después. El caso más sonado involucra la misteriosa desaparición de Juan Ramón Salgado, un diputado liberal que habría sido intermediario en estos turbios negocios. Según revelaciones de antiguos colaboradores y testimonios, Salgado fue brutalmente asesinado poco después de que los narcos descubrieran que Zelaya nunca cumpliría con sus promesas políticas. Carlos Zelaya, hermano de Manuel, no se queda atrás en este entramado de corrupción. Señalado como el encargado de recibir enormes sumas de dinero de delincuentes, su nombre aparece en reuniones secretas con figuras del crimen organizado como Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. Testimonios indican que Don H facilitó más de $2 millones y recursos logísticos, incluyendo helicópteros, para las campañas políticas de Zelaya, con la esperanza de recibir posiciones estratégicas en el gobierno. Sin embargo, los narcos fueron traicionados una y otra vez, lo que desató tensiones que terminaron por involucrar a los hermanos Zelaya en múltiples conspiraciones y actos de violencia. La red de corrupción y crimen que rodea a los Zelaya no se limita al pasado. Actualmente, nuevas evidencias siguen vinculando a la familia con manejos ilícitos y encubrimientos que comprometen la seguridad del país. Reuniones documentadas entre Carlos Zelaya y como el Negro Lobo y Davis Rivera Maradiaga evidencian que estos operativos no eran actos aislados, sino parte de una estructura sistemática de apoyo mutuo entre políticos y criminales. La utilización de intermediarios como Nicolás Rivera Mena, apodado Nico, pone de manifiesto una estrategia calculada para mantener los tratos lejos de la luz pública mientras se consolidaba el poder en manos de los Zelaya. El legado de Manuel Zelaya Rosales y su hermano Carlos no es solo un escándalo nacional, sino una tragedia para Honduras en el escenario internacional.
La implicación de figuras políticas de tan alto nivel en operaciones criminales ha condenado al país a ser percibido como un paraíso para el tránsito de sustancias ilícitas. Los hondureños se encuentran en una encrucijada. Permitir que estos líderes sigan manipulando el poder o exigir justicia de una vez por todas. Mientras tanto, la familia Zelaya permanece en el ojo del huracán, envuelta en un entramado de corrupción que, lejos de disolverse, sigue creciendo en las sombras. Hernández manejó el país con mano de hierro, mientras en las sombras construía un imperio criminal que se financiaba con sobornos y pactos con delincuentes. Las instituciones hondureñas, desde la Policía Nacional hasta el Congreso, se convirtieron en herramientas a su servicio, actuando como una fachada para encubrir sus actividades ilícitas. El Departamento de Desarrollo del Congreso, administrado por su círculo cercano, fue un medio para desviar fondos públicos hacia campañas políticas financiadas por el narco. Mientras tanto, sus promesas de seguridad eran un espectáculo teatral para encubrir su verdadera lealtad, los capos que lo llevaron al poder. Durante su mandato, Juan Orlando Hernández no fue solo presidente de Honduras, fue el arquitecto de un régimen que permitió al narcotráfico operar con total impunidad. Bajo su gobierno, Honduras pasó de ser un simple corredor de drogas a un centro de operaciones estratégicas para los carteles más poderosos del mundo, como el de Sinaloa y los Cachiros. Testimonios y pruebas presentadas en cortes internacionales revelan que JOH no solo toleró estas actividades, sino que fue un socio clave, orquestando el tránsito de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y utilizando sus contactos políticos para garantizar la protección de los narcos durante su mandato. El territorio hondureño fue transformado en un campo de cultivo y tránsito para sustancias ilícitas. Pistas clandestinas en zonas rurales, puertos marítimos utilizados como puntos de embarque y hasta aeropuertos internacionales fueron infiltrados por organizaciones criminales con la complicidad de altos mandos del gobierno. Los propios hermanos de JOH, como Tony Hernández, jugaron papeles cruciales en esta maquinaria delictiva, utilizando recursos estatales para facilitar el transporte de drogas y armamento. Honduras dejó de ser un país en desarrollo para convertirse en una estación de paso vital en el flujo global de cocaína. Hoy, con una condena de 45 años en Estados Unidos, la figura de Juan Orlando Hernández simboliza la degradación total de un país sometido a su liderazgo criminal. Su arresto y juicio expusieron cómo utilizó su cargo para construir un narcoestado, dejando a Honduras sumida en el caos, con instituciones debilitadas y una reputación internacional destruida. Sin embargo, el daño está hecho. Generaciones enteras enfrentan las consecuencias de un país moldeado por el narcotráfico y la corrupción, mientras las sombras del régimen de JOH siguen persiguiendo a la nación. Su caída es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper hasta el núcleo de un país. Gracias por estar conectado a nuestro canal de las noticias de última hora que ocurre en Honduras. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te mantengas informado. Gracias.